Bienvenida a Honduras a nuestra cita de cada día. ¿Es la Fiscalía del Ministerio Público otro pastel a repartir entre los políticos de este país, así como han hecho con otras instituciones, ante la vista paciencia e indiferencia de la casi totalidad de la sociedad? El nuevo fiscal del Ministerio Público y su equipo, los que corresponde que elija el Congreso, en este caso el fiscal general adjunto, deben tomar posesión de sus tareas el 1 de septiembre próximo. El último día de julio debe estar entregada una propuesta para que el Congreso durante ese tiempo elija, durante el mes de agosto, elija a las nuevas autoridades de las titularidades del Ministerio Público. Hoy hablaremos del asunto con dos voces autorizadas para escucharles con mucha atención. El exfiscal del Ministerio Público, abogado Yair López, y el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, abogado Juan Carlos Aguilar. Abogado Aguilar, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias Darío por la invitación, un saludo a la audiencia y un saludo aquí al colega Yair. Abogado López, bienvenido. Gracias Darío, igualmente agradado de estar con usted y tratar de contribuir con la opinión pública. Pongámonos en contexto con la siguiente nota que nos muestra los pasos del proceso para elegir al fiscal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí lo aprendemos. El proceso para la elección del fiscal general y el fiscal adjunto ha dado inicio. Ya se cumplió con el primer paso, que es la conformación de la Junta Proponente. La presidencia de la Corte Suprema de Justicia llamó a conformar la Junta Proponente que selecciona a los y las candidatas a fiscal general y fiscal adjunto. El paso número 2, la convocatoria. La Junta Proponente, que será dirigida por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, emitirá una convocatoria general para participar en el proceso de selección y nominación de los candidatos. Paso número 3, la inscripción. Las y los candidatos presentarán sus postulaciones ante la Junta Proponente para someterse al proceso, quienes deberán cumplir con los requisitos que señala el artículo 19 de la Ley del Ministerio Público. Paso número 4. Revisión de las postulaciones. La Junta Proponente revisará los expedientes de las y los postulantes a los altos cargos del Ministerio Público. Paso número 5. La Junta Proponente aplicará los criterios de evaluación a las y los aspirantes a candidatos a fiscal general y fiscal adjunto. Paso número 6. La selección. Finalizada la etapa de evaluación, la Junta Proponente sesionará para deliberar y decidir los 5 mejores perfiles en base a los resultados obtenidos, así como los criterios técnicos aplicables. Paso número 7. La finalización del proceso. La Junta Proponente presentará una nómina al Congreso Nacional de 5 candidatos, a más tardar 30 días del periodo de vencimiento para el cual fueron electas las personas que actualmente están en el Ministerio Público, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Persecutor del Delito. ¿Pero quiénes integran esta Junta Proponente? Número 1. La presidencia de la Corte Suprema de Justicia. La titular de este ente dirigirá la Junta Proponente. Número 2. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia nombrado por el Pleno de la misma. Número 3. Un representante del Colegio de Abogados de Honduras designado por su junta directiva. Número 4. Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Número 5. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Número 6. Un representante de las universidades privadas. Número 7. Un representante de sociedad civil electo mediante asamblea. Isaac Sandoval, hablemos con hechos. Gracias, Isaac. Muy amable por ilustrarnos. Abogado Aguilar, ¿cómo se elige al nuevo fiscal? Bueno, la elección del nuevo fiscal general de la República no ya dio inicio, podemos llegar a decir, desde el momento que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha realizado la convocatoria precisamente para integrar la Junta Proponente, ¿no? ¿Lo hizo tarde? Lo hizo tarde si lo comparamos en función de los tiempos de cómo se desarrolló el procedimiento del 2018. Fue el 7 de marzo. 7 de marzo del 2018, en ese momento Rolando Argueta lo convocó. Y en esta vez fue hace 2 semanas, si mal no recuerdo. No recuerdo la fecha exacta. ¿A qué se debe esa demora?
Pues es lo que nos preguntamos, porque incluso nosotros estuvimos pidiendo, ¿no? Precisamente de que se hiciera esa convocatoria, porque ya llevábamos 2 meses de desfase, Ustedes ¿no? son tan inteligentes que además de preguntárselo, se lo han de responder. ¿Qué intuyen? Pues no sé si estaban preparando en algún momento algún tipo de reformas que no se llegaron a dar. He escuchado que se pretende realizar, pero no se podrían realizar. No se pueden cambiar las reglas del juego una vez de que ya ha iniciado. Quizá después de concluir el procedimiento se le podría dar un rango constitucional al director de fiscales, pero mientras el procedimiento esté evacuándose, no se podrían realizar reformas en el sentido de, por ejemplo, integrar un segundo fiscal adjunto, ¿no? Doctor López, ¿en qué contexto va Honduras a elegir a los sustitutos del abogado Chinchilla y del abogado Cibrián? Bueno, en un contexto político complicado. Ya vimos lo que antecedió con la Corte Suprema de Justicia, donde se creó una junta nominadora, hubo una ley, no la hay ahora para el Ministerio Público, sí hubo una voluntad política con la Corte Suprema de Justicia, Perdone, ¿no la hay ni la ha habido nunca? no la ha habido nunca, ciertamente. Entonces yo creo- la Junta establece una especie de reglamento para entender las reglas de la preselección. Así es, nada más que con el tema de la Corte Suprema de Justicia hubo una voluntad política, por lo menos de inicio, Sí. de querer generar un modelo nuevo de selección de los magistrados. Al final de cuentas, ocurrió lo mismo de siempre, aunque eso era inevitable, Sí. porque en el Congreso Nacional siempre vamos a encontrar Claro. acuerdos políticos, componendas para hacer esta selección. Lo que pasa ahora es que con lo previo que ocurrió de la Corte Suprema de Justicia, que evidentemente la conformación de la Corte muestra precisamente ese interés partidario y ahora multipartidario, entonces evidentemente eso genera una plataforma previa política para la selección del fiscal general. Y creemos, en consecuencia, que va a haber un componente político muy importante Ujú. con la selección del fiscal general. Y yo creo que, sin lugar a dudas, estos antecedentes que se dieron este año con estas ideas de crear una segunda Fiscalía General Adjunta, que eso ciertamente es una locura, elevar a la categoría de rango constitucional al director de fiscales, cosa que tampoco es propio del Ministerio Público como una institución jerarquizada, muestra precisamente un antecedente político muy fuerte para lo que va a ser la elección del fiscal general. Ya hablaremos sobre esos acápites de manera particular y concreta, porque me interesa muchísimo escuchar sus ilustradas opiniones. Antes, dejemos claramente establecido que, o déjenos claramente establecido cuáles son los parámetros bajo los cuales la Junta Proponente entonces va a jugar esta parte del partido que les corresponde a ellos. Bueno, debería seguir un modelo de idoneidad también, de idoneidad para la selección de los candidatos. Yo tuve la experiencia de participar en el proceso del 2013, donde fue el primer proceso donde quedó electo el abogado Chinchilla, y ciertamente se siguió un proceso de pruebas psicométricas, pruebas de conocimiento, incluso se nos hizo el polígrafo en aquel entonces. Creeríamos entonces que la Junta Proponente va a seguir ese mismo modelo, Ujú. pero al final de cuentas, yo siempre he sostenido algo. Los procesos darán buen resultado, depende de quién los conformen. Ujú. En este caso específico, ya la ley determina que hay 2 personas que integran obligatoriamente la Junta Proponente. Quien la preside, que es la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y 2, la Comisionada Nacional de Derechos Humanos. Los restantes son electos, uno dentro de la Corte Suprema de Justicia, porque hay un representante del Poder Judicial también, y los restantes que ya han sido señalados en este programa, que son electos en cada una de esas instancias a las que pertenecen. Y ciertamente vamos a depender de un buen proceso en función de quién queden seleccionados en cada una de esas entidades donde se van a hacer esas elecciones. Ujú. Entonces, a mí en lo particular, ya se dio una de ellas, ya se seleccionó al representante del Colegio de Abogados de Honduras. Efectivamente, aquí está en esta Sí. imagen lo que usted está diciendo, abogado Claro. López. Entonces ahí está la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que por ley es quien preside el proceso. Exacto. Se seleccionó a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es el abogado Warner Vallecillo, Sí. y está la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, Sí. que ella por ley debe integrar también esta junta. Ya se hizo la elección en el Colegio de Abogados y ya vio usted la pugna inicial que hubo en el Colegio de Abogados
para seleccionar a este representante. ¿Cómo debe hacerse? Bueno, generalmente se ha hecho en una asamblea. En este caso se hizo En la junta en la directiva. junta directiva. Y eso ya nos deja un mal mensaje, porque en realidad, si para el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia se convoca una asamblea en el Colegio de Abogados, es decir, un proceso un poco más abierto, esta vez quedó más restringido en la decisión de una junta directiva. ¿Quién Y decidió eso? la junta directiva del Colegio de Abogados. Y entonces, en este caso, se ha seleccionado el representante del Colegio de Abogados de Honduras, pero lo que necesitamos son personas diferentes en estos cargos. O sea, si estamos con los mismos integrantes de siempre, que han estado siempre en estos procesos, a mí me da la sensación de que podemos quedar en más de lo mismo. ¿Y estos otros 3 que faltan? Bueno, la universidad deberá nombrar a su Lo representante. más rápido posible, ¿no? Así es, las universidades privadas tienen una reunión entre ellos de universidades privadas, y en esa asamblea nombran sus representantes, y también sociedad civil también hace lo suyo, que ya se comentó que va a ser a través del Ministerio de Transparencia, perdón, y también del Ministerio de Gobernación, que se va a hacer esa convocatoria. ¿Quién decide eso? Bueno, basado en las experiencias anteriores, precisamente en el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia, fue precisamente como todas las organizaciones privadas están aglutinadas precisamente en el Ministerio de Gobernación, es quien convoca precisamente para integrar, hace el llamamiento, comparecen y en una asamblea hacen la selección de su representante. Pero ahí mete la mano el gobierno, sin duda. Por supuesto, y esto ha ocurrido siempre, ciertamente, no Y es de ahora. desnaturaliza el sentido de sociedad civil. Fíjese que por lo menos en el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Transparencia participó precisamente en esa convocatoria, pero ciertamente lo hizo muy correctamente, que solo inició la convocatoria Y y luego el dejó en desarrollo manos de ellos, exactamente que lo decidieran. creeríamos que como es el mismo actor, ocurriría lo mismo en esta ocasión. Usted dijo en su primera respuesta una cosa que me parece clave dentro de todo lo importante. Escucharle a usted es un deleite, doctor López. No tiene desperdicio ninguna de sus palabras. Pero dijo una frase esencial, me parece, para calificar esta primera parte. Y dijo que una cosa son los procesos establecidos, pero lo que de verdad pesa es la actitud de quienes van a desarrollar Así esos es. procesos. Porque en el caso de la primera elección del doctor Chinchilla como fiscal general del 2013, ¿es verdad? Sí, 2013. En ese tiempo, la exposición pública de los candidatos me parece a mí, como ciudadano común y corriente de este país, que fue hasta cierto punto infamante. Un exhibicionismo, hasta en un hotel lo llevaron a hacerles pruebas de drogas, a hacer pipí en unos botecitos para ver si aquellos señores se metían sustancias psicotrópicas, etcétera. Y si eso, que me van a decir que es riguroso, que están revisándole hasta la última célula a ver si no encuentran un potencial bandido, si eso, al final de cuentas, en las cofradías políticas no es respetado y terminan en un salón, en una catacumba, decidiendo 3 señores cómo se reparten un pastel, eso no tiene ningún sentido. Así es. Y tenemos antecedentes nefastos, inmediatos. Las 2 elecciones de las 2 autoridades del Ministerio Público en los 2 periodos anteriores lo han mostrado. Usted señala la del 2013. ¿Qué ocurrió en ese momento? Ya quedábamos solamente, porque yo participé en ese proceso, 13 candidatos seleccionados que fuimos a ese hotel que usted señala, ¿Sí? a participar de esa prueba infame del polígrafo. Que yo en Totalmente. realidad, o sea, Totalmente. Eso es es irrespetuoso. totalmente ilegal en procesos penales. Si en procesos Irrespetuoso. penales es ilegal, Sí, debe sí, ser sí. ilegal en los restantes. Totalmente. Bueno, el asunto es que se irrespetó el proceso, porque como no quedó el candidato que deseaba el poder político de esa ocasión, lo desnaturalizaron, y dentro de la propia Junta Nominadora. Dentro de la propia Junta Nominadora hicieron el cambio así a última hora, y ahí abrieron la curva para que participaran otros candidatos. Y ya quedó finalmente
el que finalmente fue seleccionado. Y el 2017 todavía peor. Peor todavía. Porque ni siquiera se respetó la nómina. El proceso. Exacto. Y llegaron al último día de la elección nominados los señores que habían pasado por todo aquel interrogatorio salvaje y al final de cuentas las cofradías políticas dijeron no, esos no van a valer, este es el hombre. Pero bien, quería dejar establecido ese asunto. Aclárenos, abogado Aguilar, ¿cómo esperan ustedes desde ASJ, que es un ente vigoroso y preponderante en la sociedad civil, que ocurra la elección del representante de la sociedad civil en la Junta Proponente y cuándo? Mire, precisamente nosotros el martes nos reunimos con la Secretaría de Transparencia. Ellos nos manifestaban de que se está trabajando de manera tripartita. Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y Secretaría de Transparencia. Esto porque cuando la presidenta de la Corte realizó la convocatoria, hizo el llamado al artículo 6 de la Ley Especial de la Junta Nominadora, en donde se define un procedimiento para elegir al representante de sociedad civil. El problema radicaba y la preocupación de nosotros eran los tiempos, porque la convocatoria se tenía que realizar 10 días antes. Entonces, ¿qué va a pasar? En la convocatoria de la presidenta de la Corte se dice que el 22 de mayo, es decir, el próximo lunes, tienen que estar acreditadas estas 7 organizaciones o estos 7 representantes. Pero eso no va a ser posible por los tiempos. Inclusive ya se hizo la convocatoria el día miércoles. ¿Sí? Se hizo la convocatoria de manera tripartita entre estas 3 instituciones del Estado. Ajá. Y la convocatoria está para el 26, para realizar la asamblea el 26. ¿Por qué? Y le explico el procedimiento un poquito. La convocatoria se hace 10 días antes. De esos 10 días antes, los primeros 5 es para que las organizaciones se inscriban, llenen un formulario, acrediten todos los documentos legales y demás, que exige Gobernación. Posteriormente a esos 5 días, se da un traslado de 3 días a todas las fiscalías para que se remita la información de que estas organizaciones que van a participar en este proceso no están siendo investigadas por corrupción, por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito o cualquier delito, ¿no? No tienen intereses en juego. Exactamente. Y posteriormente, 2 días después, se realiza. Para este caso va a ser el 26. Es decir, que el 22, el próximo lunes, no vamos a tener una junta proponente ya conformada. Hay que esperar toda la próxima semana. Y quizá ya el próximo lunes, de este lunes que viene al próximo, sí vamos a tener a la Junta Proponente. El procedimiento como tal sirvió y creo que por eso se está emulando el procedimiento bajo el cual se eligió el representante ante la Corte Suprema de Justicia y ahora que se va a replicar ese mismo procedimiento ante la Junta Proponente para la elección del fiscal general. Como lo decía el colega Yair, fue un procedimiento bien manejado. Nosotros estuvimos incluso como observadores. Y lo vamos a estar esta vez también precisamente para este proceso de la Junta. Explíqueme en un segundo de qué se trata la red que ustedes integran para propiciar que estos procesos sean sanos y fructíferos. Sí, miren, nosotros hemos articulado la Red por la Defensa de la Democracia. Es un espacio de participación integrado por varios sectores. Sector privado, organizaciones de sociedad civil. Tenemos a las 2 iglesias, católica y evangélica. Las universidades, toda la academia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darle monitoreo al procedimiento de selección y elección del fiscal general. Veeduría, asistencia técnica, espacios de diálogo, formación y capacitación y todo el monitoreo de una manera integral al procedimiento de selección. Es decir, causar esa injerencia sana al proceso como un miembro fiscalizador y sobre todo por algo, y nosotros lo hemos visto por la necesidad, que era lo que decía el abogado al inicio. Carecemos de un procedimiento claro y no es lo mismo y no existió esa voluntad política como sí lo existió con la Corte Suprema de Justicia, en donde es una ley que está integrada por estándares internacionales que promueve transparencia, promueve acceso a la información y sobre todo garantizaba la veeduría. Y esta ley del Ministerio Público o este procedimiento de selección del Ministerio Público del fiscal general está orientado a la vieja escuela. Sesiones a puertas cerradas, solamente se abren los espacios en las audiencias públicas, pero lo que necesitamos, ustedes como periodistas, nosotros como organizaciones de sociedad civil y la sociedad en general, es espacios abiertos para hacer veeduría en cada una de las etapas del proceso, tal y como sucedió con la Junta Nominadora, ¿no? Naturalmente. Vamos a la primera pausa de nuestro conversatorio de esta mañana, mientras preparamos una segunda taza de café para nuestro invitado. El abogado López opta, obviamente, así como él es el de atleta, por beber únicamente agua. Él sí se contamina con cafeína buena mañana y está quejándose, y lo denuncio aquí públicamente para las acciones legales correspondientes. El café es bueno para el ejercicio también. Ah, bueno. Hay argumentos. Pero está quejándose, y lo denuncio aquí públicamente, de que le sirven el asa de la taza a la derecha
Y él es zurdo. Es zurdo. Le dije que el asa es tan democrática que la puede girar Claro. y colocarla a su real saber y entender. ¿Le parece? Me parece. Una pausa muy breve. Abogado López, ¿qué particularidades tiene esta elección del nuevo fiscal general y nuevo fiscal general adjunto? Yo creo que tiene varias aristas interesantes. La primera son, como hemos señalado anteriormente, los antecedentes en las elecciones previas del fiscal general y adjunto. Y que ya nos hemos dado cuenta que esas elecciones anteriores atendieron exclusivamente a un interés político. Y ahí hemos visto las actuaciones de estas dos administraciones últimas del Ministerio Público. Impunidad en los temas más sensibles de la población hondureña. Y lo peor aún, Darío, es que el Ministerio Público representa a la sociedad. Claro. Esa es su naturaleza. O sea, autoridades dándole la espalda a quienes representan. Y eso es grave. O sea, ¿cómo se va a combatir la criminalidad con una institución que en materias sensitivas de la sociedad no combate eficientemente el delito? ¿Cómo se puede, en consecuencia, evitar que los hechos delictivos vuelvan a ocurrir si teníamos y tenemos una entidad cómplice con cierto sector de la criminalidad? O sea, eso más bien lo que genera es propiciar más criminalidad. Cuando usted tiene un ministerio público incapaz con su función, lo que genera es, obviamente, generar criminalidad. No se combate, alicienta precisamente la comisión de más delitos. Y actualmente, con esta conformación del Congreso Nacional, donde hay una pugna importante entre dos partidos, hay un tercero que también hace por lo suyo, ciertamente va a haber un componente político importante en la selección del fiscal general. Mire, yo lamento que no haya voluntad política en la selección de estos altos cargos. Y yo la única esperanza que reservo es si viene la misión de la ONU. Es la única que tengo. Porque si la misión no viene, tendremos un fiscal general seleccionado al cálculo político. Es más, a mí me preocupa, y esto sería inédito, de que ya haya negociación de quién vaya a ser el fiscal general y como ocurre generalmente, si ustedes lo han visto, un nacionalista fiscal general, un liberal fiscal adjunto, un nacionalista director de fiscales, buscando siempre ese equilibrio político dentro del Ministerio Público. Eso ha ocurrido siempre. Yo creo que la única administración donde no se permitió eso fue en la del doctor Orellana. De ahí fue una distribución vulgar política dentro del Ministerio Público. Y entonces, lo que a mí me preocuparía como inédito es que esa distribución política llegue a lo más bajo del Ministerio Público, cuando la distribución solamente ha quedado a nivel de fiscal general, director de fiscales, fiscal adjunto, y que llegue inclusive esa distribución del pastel político a las fiscalías especiales. Y eso no estaría lejos de pensar. O sea, así como se conformó la Corte con una idea bien pluralista desde el punto de vista partidario, no me extrañaría a mí que eso ocurriera en esta ocasión en el Ministerio Público, ya que no se logró elevar a rango constitucional el director de fiscales, ya que no se logró la nueva figura de un nuevo fiscal adjunto ahí con dos fiscalías adjuntas, es posible entonces que la negociación llegue a ese punto. Y honestamente, de cierta manera, eso ocurrió en la Corte Suprema de Justicia, de manera inédita también. La distribución de los magistrados dentro de las salas atendió precisamente a ese componente, a esas componendas políticas para dejar dentro de cada una de las salas ese equilibrio político
que representó precisamente la selección de los magistrados. Y es posible, en consecuencia, esa es mi lectura, y eso es peligrosísimo, que vaya a ocurrir eso con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, por naturaleza, debe ser independiente. Solamente con una autoridad independiente se puede precisamente perseguir la criminalidad, se puede perseguir la corrupción y se puede generar confianza de que si bien esta misión de combate a la corrupción de la ONU, puede generarse esa confianza de que finalmente se puede afrontar esa lucha como debe ser. ¿Qué balances hacen en Asociación para una Sociedad Más Justa de la gestión del fiscal Chinchilla? Mire, en un primer momento creo que el fiscal sí se mostró abierto, ¿no? En un primer momento, y quiero hacer esa aclaración, ¿no? Sobre todo cuando la agenda del Ministerio Público fue impulsada por la instalación de la MASI, ¿no? Por la ayuda de la cooperación, por la asistencia técnica que se podía prestar desde organismos internacionales. Pero una vez, y que yo en lo personal he sido crítico de eso, una vez que se fue la misión de apoyo en enero del 2020, el fiscal general está desaparecido. Prácticamente lleva 3 años desaparecido desde que salió MASI, y en donde las intervenciones públicas son escasas, en donde no se han judicializado casos de corrupción de alto impacto, salvo hospitales móviles, y porque fue algo descarado, ¿no? Y creo que fue una burla para el pueblo hondureño. Pero creo que el segundo periodo del fiscal, sobre todo, un periodo lamentable, un periodo sin resultados, ¿no? La huelga del reciente del Ministerio Público creo que es una muestra, ¿no? De esa falta de empatía que creo que llegó a faltar en el Ministerio Público. Incluso muchos de los fiscales nos decían que nunca se sintieron respaldados porque existió como esa burbuja de la Fiscalía General arriba y abajo, y no existía esa conexión. ¿En qué debe mejorar el Ministerio Público por dentro y por fuera? Mire, por fuera, en el aspecto legal per se, necesita reformas esta ley, ¿no? Tiene que ser una ley ya más integral. Esta ley del 93, si mal no recuerdo, ¿no? Necesita reformas esta ley de una perspectiva más integral. Hay que actualizarla, hay que meter estándares internacionales en esta ley. Y desde la parte interna, creo que el funcionamiento per se del Ministerio Público no solamente tiene que ser una persona que llegue a representar intereses políticos, sino en un primer momento una persona que tenga una trayectoria en materia penal y no limitarse a eso, sino una capacidad gerencial, porque hay que manejar equipos, hay que saber acercarse a los equipos, hay que saber hacer esa distribución y que no todo recaiga, ¿no? Y que inclusive de las últimas reformas solamente se le había dado o se le habían quitado algunas atribuciones al adjunto y solamente se le había dejado cuestiones administrativas en donde el fiscal general concentraba todo el poder, pero si es un fiscal que no tiene una capacidad gerencial, estamos ante esta serie de problemas que estamos viviendo. Con los pies colocados en el durísimo presente, teniendo como referencia las lecciones del pasado que magistralmente exponía el abogado López, ¿pueden decir ustedes que el Ministerio Público es otro pastel a repartirse entre los políticos ahora? Yo diría que sí, inclusive, y no es algo que lo estemos hablando aquí en primicia, es algo que ya se viene manifestando, ¿no? El hecho de que ya existe una repartición y que se dio al momento de seleccionar la Corte Suprema de Justicia. Y es algo que yo he criticado porque los políticos se ponen de acuerdo en las cuestiones que les interesan. Por ejemplo, una de las excusas de por qué no se ha derogado fondo departamental, no es que necesitamos los votos del Partido Nacional, pero ¿cómo se llegaron a consensos para elegir la Corte Suprema de Justicia? Y según lo que se ha manifestado también, ya existe esa repartición para el fiscal general y fiscal general adjunto, que incluso se está hablando fiscal general de Libre, el adjunto liberal y el director de fiscales del Partido Nacional. ¿Cuál es su parecer, abogado López? ¿Este es otro pastel que se van a repartir los políticos? Lamentablemente que sí, y máxime aún por la conformación que tiene el Congreso Nacional, donde hay mucha pugna de poder entre 3 fuerzas políticas. Mire, yo insisto, si hay un condicionamiento a que venga la misión, podemos esperar tal vez una pequeña reserva de que finalmente el fiscal general adjunto, el director de fiscales lo nombre el fiscal general, no lo nombre el Congreso, los únicos que nombra es el fiscal general y adjunto. Podemos esperar de que haya una correcta selección. Tengo mis muy fundadas reservas. Perdóname, doctor López, es la segunda vez que usted lo menciona. ¿Me lo puede explicar mejor? ¿Cuál es la conexión entre el proyecto de traer una misión internacional que apoye al país en la lucha contra la impunidad y la corrupción y la elección de nuevos fiscales del Ministerio Público? ¿Dónde está la conexión esa? Bueno, que Naciones Unidas condicione que existe un escenario claro y favorable
para que pueda trabajar con el Me Ministerio está Público. diciendo que las Naciones Unidas influyan, por lo menos opinando ahora, que los políticos saquen sus uñas del asunto. Sí, claro, sí. O sea, yo he entendido que todo este periodo que ha estado precisamente la misión de Naciones Unidas explorando el país y viendo estas leyes que dejó establecido el Congreso anterior, que fueron nefastas y que favorecieron la impunidad, o sea, todo esto es un gran paquete. Ujú. No solamente el tema de la Corte Suprema de Justicia, que se pueda trabajar bien con la Corte Suprema de Justicia, pero especialmente quién sea el fiscal general y fiscal adjunto. Porque si es una persona que va a atender a un interés político, Naciones Unidas no le va a resultar favorable hacer su inversión de tiempo, de dinero, de prestigio, con una misión que no venga a hacer nada. Que el país. Entonces, al paso que vamos, si es una repartición política, lo que va a ocurrir es dinamitar ese proyecto, Posiblemente. esa idea de las Sí. Naciones Unidas de que el fiscal general y el fiscal adjunto, que son piezas claves, porque la Maxi sola no va a servir de mucho, ¿no? Tiene que trabajar con la autoridad hondureña, que es quien va a promover Por esas supuesto, acciones. entonces, elegirlos con esa visión política, partidista, cavernaria, pueblerina, ultramontana, de repartirse como que si se tratara de dados en un Tablero. entre taúres, en un casino, entonces están dinamitando todo el proyecto y por lo tanto poco se puede esperar de una comisión internacional, ¿no? Exacto, y por eso preocupa que ya llevamos 1 año y medio prácticamente de la promesa de la venida de la misión y que no se constituye hasta el momento. Es decir, hay mucho por hacer, Darío. Es que hay un andamiaje jurídico que es necesario erradicarlo. O sea, hay leyes que propiciaron la impunidad, pero de manera burda, Ujú. de manera descarada. Ujú. O sea, ahí hay esos decretos que se estaban discutiendo precisamente la semana pasada dentro del Congreso Nacional, que algunos de ellos es necesario derogarlos de tajo y retomar precisamente lo que era precisamente el Código Procesal Penal en cuanto a facultades del Ministerio Público en recolección de información, porque ciertamente está vedado el Ministerio Público hoy por hoy a ser eficaz con la recolección de evidencias y especialmente en casos de corrupción donde precisamente se fundamentan esos casos con documentación. Hay quienes han dicho desde el Congreso, voces de diputados, que ya está repartido. Incluso le han colocado la banderita, como usted lo aludía, abogado Aguilar, que es de un partido tal silla, que la otra silla es del otro partido y que la otra silla es del otro partido. Incluso algunos diputados díscolos, ciertamente, con alguna incontinencia verbal, por decirlo de la manera más educada, aunque hayan sido desmentidos por sus jefes de bancada, lo han adelantado. Y en ese caso debe aplicarse la vieja creencia aquella de que el río suena. En ese sentido, cuando se habla entre los corrillos políticos que ante el aumento de los comensales, porque ya no solo son 2 partidos, son 3, hay que hacer otro plato, hay que aumentar el pastel para repartirlo. ¿Qué futuro tiene esta idea de que se establezca un nuevo fiscal adjunto para que sean 2? O que también el Congreso elija al director de fiscales. ¿Eso tiene algún asidero? ¿Hay espacio? ¿Hay tiempo para una reforma que pueda propiciarles a los partidos semejante cosa? No hay tiempo y además va en contra de la naturaleza del mismo Ministerio Público. O sea, si usted quiere elevar a la categoría constitucional a un director de fiscales... Hay que hacer una reforma constitucional. Hay que y hacer una reforma necesita- constitucional, pero además de ello, Sí. el significado político que eso lleva es muy peligroso, porque lo que está haciendo usted es darle precisamente facultades como de fiscal general a alguien que no lo es. Ujú. Entonces, está elevando a esa posición de poder a un director de fiscales. Actualmente, el director de fiscales es quien dirige todos los servicios de fiscalía a nivel nacional. ¿Cuáles son las funciones de los 3? Del fiscal general, del adjunto y del director de fiscales. Bueno, el fiscal general dirige institucionalmente la institución, dirige las políticas de la institución. Las líneas maestras de lo Así que hay es. que hacer allí. Así es. El fiscal adjunto, según la ley, se encarga de la función administrativa, pero mucha razón tiene el abogado. Ujú. Es decir, esa figura es bien decorativa dentro del Ministerio Ujú. Público.
O sea, Sería habría que como darle equiparable al Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial, el encargado del manejo del personal, del de la parte presupuesto. administrativa, el del presupuesto. presupuesto y no de lo jurisdiccional, ¿no? Ojo, que con el tema de personal, sí es el fiscal general el que interviene, porque son parte de sus políticas. El tema presupuestario lo maneja precisamente el fiscal adjunto. ¿Y la función del director de fiscales? Es el jefe de los fiscales a nivel nacional. Es decir, quien está en conexión directa con todos los fiscales y las fiscalías, quien da las autorizaciones a los fiscales, generalmente es el director de fiscales. Ningún señor necesita más asepsia política que ese. Sí, claro. Ninguno, me parece. Ese sí que debería estar, pero despercudido, como diría mamá Laura, mi abuela. Totalmente. Ese sí debería estar, pero habría que pasarlo por un proceso de que no exista ni siquiera una imagen de él con una camiseta de un político ni de hace 300 años. Por eso yo pienso, Darío, de que si hay un condicionamiento a quiénes deben ser estas autoridades del Ministerio Público, al final de cuentas la elección siempre va a ser política. Y quienes sean seleccionados van a tener su afinidad política con X o Y partido. Pero si existe una voluntad de que estas tres cabezas dentro del Ministerio Público, fiscal general, fiscal adjunto, director de fiscales, independientemente que tengan precisamente esa afinidad política con uno u otro partido, si hay una visión que hoy por hoy hay que comprometerse con el trabajo que va a venir a hacer Naciones Unidas, iríamos bien. Pero eso requiere voluntad política. Si no hay voluntad política, vamos a seguir con lo mismo. Es decir, acomodando la labor del Ministerio Público que más preocupa a los políticos, que es el tema de combate a la corrupción pública, el tema de la criminalidad organizada, en que el Ministerio Público se acople precisamente a esas necesidades políticas del momento y que lamentablemente al día de hoy, después de la elección del doctor Orellana allá en el 94, él terminó su periodo en el 99, lamentablemente los políticos han hecho y deshecho con el Ministerio Público. El 94 usted formó parte del Ministerio Público, ¿no? De esa primera generación. Así es. ¿Cómo permitieron en aquel momento que un niño perteneciera al Ministerio Público? Bueno, eran un montón de niños, pero mire que el doctor Orellana tuvo la visión y además le permitieron hacer que él seleccionara precisamente a los fiscales recurriendo a una institución especializada en la selección de personal. No hubo jamás ninguna injerencia de él en la selección de los fiscales. Se contrató una empresa que siguió esos procesos y le llevó al fiscal general quiénes eran los seleccionados, de manera totalmente transparente. Es más, en las entrevistas que nosotros tuvimos con el fiscal general, con el fiscal adjunto, con el director de fiscales, porque al momento de la entrevista era con ellos, jamás se nos preguntó a qué filiación política pertenecíamos. Ni que si trae una recomendación del Comité Central o del otro partido, del otro partido. Ahora olvídese de eso dentro del Ministerio Público. Vamos a una pausa, la última de nuestro foro. Hablamos del proceso de la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público con dos voces autorizadas. Una personalidad que fue fiscal del Ministerio Público en su primera etapa, de la cual se sienten muy orgullosos los integrantes de esa institución en aquel momento, el abogado Yair López y el abogado Juan Carlos Aguilar, que es director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Voces lúcidas, pensamientos realmente inteligentes que queremos aportar desde esta plataforma de TV Azteca, donde les acompañamos todas las mañanas en nuestro foro Hablemos con Hechos, de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Gracias a ustedes por preferir este foro en donde los invitados siempre tienen la palabra. ¿Qué ocurrirá con las designaciones políticas que los partidos quieran hacer versus el interés de la sociedad de tener un ministerio público diferente? Mira, aquí la importancia de estos procedimientos va a radicar en cómo podamos articularnos desde sociedad civil y desde ciudadanía en general. ¿Para qué?
para mitigar la influencia política. La influencia política no va a desaparecer y seríamos ilusos si pensamos que va a desaparecer la influencia política, pero la podemos mitigar. Le doy un par de ejemplos. Nosotros vamos a presentar en consorcio con el American Bar Association un perfil de evaluación técnica para los candidatos, reglamentos, el borrador del reglamento, hay que ver si lo implementan, ¿verdad? La matriz de evaluación y el código de ética que va a estar precisamente dentro de estos documentos. Ahora bien, todo lo que yo le mencionaba, los espacios de incidencia, la asistencia técnica, los espacios de diálogo, todo el tema de la vocería y demás, va a estar encaminada a mitigar esta injerencia en cada una de las etapas del procedimiento. ¿Por qué? El procedimiento de la Corte Suprema de Justicia anterior nos dejó una lección aprendida, que lo hicimos inclusive por cada quien por su lado. Entonces ahora lo que hicimos es que 16 organizaciones de estos diferentes sectores que le mencioné al inicio, nos articulamos precisamente para dar ese monitoreo, en donde hemos visto que el procedimiento de la Corte, al menos desde la perspectiva de Junta Nominadora, fue buena. Entonces aspiramos a que sea igual en este sentido, pero el problema principal radica cuando este listado, en aquel momento 15, ahora 5 del fiscal general, llega al Congreso Nacional. Aquí se necesita establecer un procedimiento para que el Congreso prime la meritocracia, prime la idoneidad, la probidad de los candidatos y sobre todo las calificaciones que estos obtuvieron. Vimos que la candidata o la persona que encabezaba ese listado de 15 de la Corte Suprema de Justicia pasada tenía 92, 93% y no fue ni siquiera considerada entre los listados. Entonces estamos viendo una participación o una injerencia política sumamente alta y que esto no nos va a contribuir a nada. Vamos a seguir teniendo instituciones politizadas o cooptadas, la separación de poderes no se va a dar y se va a instrumentalizar a las instituciones, tal y como sucedió en gobiernos anteriores, y todo en consonancia para darle continuismo a proyectos políticos. ¿Cuándo va a convocar la Junta Proponente a los señores del Foro Hondureño para decirles traigan sus papeles a ver si los consideramos? Pues mire, en teoría, como le digo, creo que a inicios de junio va a estar integrada esta Junta Proponente. Y ya en funciones. Y ya en funciones, entonces lo primero que tienen que hacer ellos es sentarse a elaborar un cronograma de actividades con fechas. Entonces no le podría dar una fecha Solo en específico. tienen junio, julio y punto. Junio y julio prácticamente, porque la ley ya establece que 30 días antes de que el fiscal general la suma, se deben de entregar, es decir, Por el 1 tarde, de agosto. el 1 de agosto debe estar la lista en el Congreso. Así es. ¿Lista de cuántos? De 5. 5 personas. ¿Y bajo qué criterios deben de ser considerados? Es decir, ¿cuáles son los requisitos para presentar mi candidatura como aspirante a ser fiscal general o adjunto? Bueno, el primero es el hecho de tener 35 años, ¿no? Los 35 años... Usted no lo llena ese requisito. No, yo no lo lleno todavía. Sí. Ni la Usted es un trayectoria niño como de fiscal kinder. todavía. Usted es un Sí. niño de kinder. Entonces, esa parte Y cumplir... él por un pelito, digamos. No, él ya- Por un pelito. Sí. Digamos, por un pelito. Me salvé por un Sí, año. sí, por un año. Qué presumido, mire. Por un año. Pero dentro. Pero Sí, estoy dentro. entra. Sería el más joven de la propuesta. Sí. Bueno, ¿Qué más? entonces, tener todos estos elementos de meritocracia, ¿no? Sí. Precisamente trayectoria, lo que le mencionaba, una trayectoria penal especializada, evacuar cada una de las pruebas también dentro del procedimiento, ¿no? Desde la revisión de requisitos, todos los exámenes de conocimiento, todas estas pruebas de confianza, presentarse y aprobar también las audiencias públicas, ¿no? Y sobre todo el tema de las tachas y denuncias, que creo que el periodo pasado o el proceso pasado de Corte Suprema nos dejó una lección aprendida muy grande. También habrá ahora espacio para que quien quiera impugnar un nombre lo pueda hacer. Sin lugar a dudas, bueno, y esperemos que sean incluidos. Los procedimientos anteriores se han llevado bajo ese modelo, porque es muy parecido el procedimiento de la Corte Suprema con el procedimiento del fiscal general en función de la evacuación de cada una de las etapas. ¿Qué espera usted, abogado Yair López, de este proceso? Yo creo que la clave está en la matriz, como bien lo ha dicho el abogado. En la matriz. Es decir, El filtro. claro, es que la ventaja que tiene la selección del fiscal general en cuanto a nómina que se lleva al Congreso es que es una lista corta. En la de la Corte es una lista ancha. Sí, 45. 45 para 15. Ujú. O sea, da para seleccionar. Aquí, si la lista es corta y si se exigieran todos esos requisitos que ha establecido el abogado, precisamente se lograría que, y si se estableciera que los mejores seleccionados, los mejores calificados son los que van a conformar esa lista de 5, creo que se logró el propósito. Ajá, explíqueme algo. Ya. ¿Cómo esa matriz de selección, esos filtros de selección, van a poder contrarrestar una decisión político-partidista que ya está establecida en el concepto de los diputados que se van a repartir el pastel? Porque como ocurrió con el proceso de la Junta Nominadora, la Junta Proponente establece su reglamentación
Y si estableciera esos criterios de idoneidad y de selección final, que los 5 mejores evaluados son los que deben pasar, eso estarían condicionados ellos por la propia reglamentación que ellos mismos establezcan y que les condicionaría a ellos. El Congreso depende de la lista de 5. Si al Congreso no le gustaron los 5 que llegaron, está condicionado a seleccionar dentro de los 5, porque constitucionalmente así está establecido. Salvo que hagan los Entonces, 18, ¿verdad? solo termino la idea, perdón. Si eso se lograra de esa manera, porque la clave está, como lo fue en el pasado en la Junta Nominadora, ahora en la Junta Proponente. Si eso se lograra de esa forma, llegarían los mejores calificados y los más idóneos. Y eso generaría un mensaje importante para todos los aspirantes que quieran participar. Porque en el proceso de la Corte ya vimos el caso de la abogada Ana Pineda, que fue la mejor seleccionada, y no quedó seleccionada finalmente como magistrada. Y eso lo que hace es generar que la población participante no participe. O sea, porque evidentemente uno va a decir, yo tengo cualidades, tengo idoneidad, tengo independencia, tengo todos los criterios, pero si al final de cuentas la selección es totalmente política, yo lo que voy a hacer es maquillar un proceso. Entonces la gente no participa por eso. Claro. Entonces, si la Junta Proponente publicase su matriz y nos hiciera ver que realmente va a garantizar que va a ser una selección por idoneidad y bajo tabulaciones bien establecidas de requisitos y públicas, y que finalmente se remita a los mejores evaluados, se logró el propósito. Y podríamos aspirar a tener un fiscal general y un fiscal adjunto que atienda a esas necesidades ciudadanas. Ese potencial del verbo poder, podríamos aspirar, está perfectamente usado por lo siguiente. Porque ¿qué tal si ese filtro es magnífico y roza la excelencia y hacen una preselección fenomenal? Pero si se pone en manos de nuestros diputados actuales en el Congreso, allá lo primero que van a preguntar es si este señor que tiene 99% o este señor que tiene 90%, ¿de qué partido político es? Entonces ahí se destruye todo el esfuerzo de la sociedad por querer darle al Congreso una preselección de 5 señores aptos para el cargo, ¿no? Pero es que en este caso el Congreso estaría condicionado a seleccionar dentro de esos 5. ¿Quién le garantiza eso usted? La Convénzame. La ley. ¿Y no fue igual en los periodos anteriores, pues? Bueno, deberíamos pensar que en esta ocasión, por la incidencia que hay de diferentes sectores y por el condicionamiento de todo el proceso que va a ser la misión, creeríamos que ahí sí el poder político puede estar condicionado a esa lista que se repite. Además de estar frente a un erudito, estoy frente a un optimista. Usted es el rey del optimismo, doctor López. Idealista, siempre. Usted es el rey del optimismo porque a mí me cuesta pensar que nuestros políticos tradicionales de la noche a la mañana se van a enterar de la importancia y de las consecuencias que tienen sus acciones. A mí me cuesta creerlo. Pero es que deben haber métodos para contrarrestar lo que siempre se ha hecho, Darío. De acuerdo. Y eso es lo que precisamente hay que hacer. Sí. O sea, si la experiencia anterior nos ha mostrado que se ha deformado estos procesos, hay que buscar herramientas que garanticen. Porque no sigan metiendo la pata como la metieron ayer. Estamos de acuerdo. Ahora bien, en el caso hipotético de que estos 5 señores nominados por este grupo de honorables ciudadanos que tienen esa delicadísima tarea no cumplan con los requisitos políticos, ¿qué va a ocurrir ya con ese escenario en el Congreso? ¿Qué tal si estos señores mandan al Congreso una lista de 5 que no tengan militancia política alguna? ¿O mandan 5 que coincidentemente los 5 son cachurecos? Que los 5 son liberales, que los 5 son pinuistas, que los 5 son comunistas, que los 5 son lo que sea. Que se puede dar, ¿no? Porque si el criterio que va a aplicar usted es un criterio técnico, de conocimiento, de idoneidad, como dice usted, sale sobrando a qué partido político pertenece, ¿no? Pero entre los 5 estos señores entonces van a tener que calcular y decir de los 5, pongamos 2 de libre, pongamos 2 liberales, pongamos un cachureco para que tengan posibilidades. ¿O qué creen ustedes que va a ocurrir? Nosotros esperemos que prime el mérito, ¿no? Y hay 2 escenarios ante su interrogante. El primero, que se cumpla la ley.
Y el segundo, que veamos algo parecido a lo que sucedió en 2018, en donde se irrespetó el procedimiento completamente. La persona, para el caso Chinchilla, que es el actual fiscal general, no participó ni siquiera en el procedimiento y fue reelecto. Y que incluso me recordaba de un documento de la Fundación para el Debido Proceso de PLF que se encarga de independencia judicial, que decía, se busca fiscal general, la crónica de una muerte anunciada. El último segundo. ¿Qué quiere decirles a ellos? Eso es, para eso utilice sus últimos 30 segundos en este foro. Si quiere, véalos y dígales en la cara lo que usted espera como abogado, como persona interesada en que este país aproveche la oportunidad de tener un fiscal general y un fiscal adjunto a la altura de las exigencias de este tiempo. Dos cosas. En primer lugar, que se garantice el tema de transparencia, acceso a la información y sobre todo la veeduría ciudadana en todas las etapas del proceso. Y la segunda iría orientada a que creen instrumentos técnicos de calidad. El perfil, la matriz de evaluación con calificaciones puntuales y que todo esto sea público. El reglamento también, porque es el procedimiento per se, y el código de ética. Creo que si tenemos instrumentos técnicos de calidad, acceso a la información y a la veeduría ciudadana, el procedimiento puede contar con éxito, al menos desde la parte de la Junta Proponente. Gracias, abogado Aguilar. ¿Una última reflexión, doctor López? No, a mí me encantó su última pregunta. Yo, sinceramente, les digo a los de la Junta Proponente que en sus manos está rescatar el Estado de Derecho de este país. Porque solo con un ministerio público fuerte, independiente, y que se someta a la legalidad y que sea un promotor de legalidad, como dice la ley, ahí podemos reconducir a los demás poderes públicos a que se conduzcan al cumplimiento de la ley. Si el Ministerio Público actúa de esa manera, va a generar esa inercia necesaria en los demás entes que se sometan a la legalidad. Porque si tenemos un Ministerio Público que va a ser intolerante con la ilegalidad, vamos en buen camino. Con las ilustradas intervenciones de nuestros dos invitados hemos respondido sobradamente la pregunta. ¿Es la Fiscalía otro pastel? Sí lo es, y hay que evitar que siga siéndolo. Las próximas semanas son claves para lograrlo. A todos gracias y adiós.